I can swear, I can joke. I say what's on my mind. If I drink, if I smoke, I keep up with the. Bienvenidos a Tiempo Libre. Es tiempo de... Hola, ¿qué tal chicos? Y bienvenidos una vez más a otro video de Tiempo Libre. En este video vamos a hablar acerca de las reglas del juego de mesa de Planta vs Zombies. Y no se olviden que tanto el reglamento como las plantillas del juego lo estaré dejando en la descripción del video. Antes de empezar el video, quería decirles que el juego es para 2 personas, tiene una duración máxima de 30 a 45 minutos y es apto para personas de todas las edades. Comenzaremos hablando del contenido del juego. El juego consta de un dado de recursos, el cual será muy importante al inicio de cada ronda. También usaremos un grupo de dados, como mínimo 10, lo puedes comprar o reciclar de juegos anteriores. El juego también se compone de 15 fichas de sol y 15 fichas de defensa, y una ficha de jugador inicial. Ahora pasaremos a hablar de las cartas. En primer lugar tenemos a las 36 cartas de zombies, divididas entre zombies de nivel 1, nivel 2 y nivel 3. En segundo lugar tenemos a las 8 cartas de tienda, las cuales nos van a permitir comprar diferentes plantas para poder enfrentarnos a los zombies. En tercer lugar tenemos a las 16 cartas de jarrón, las cuales solo las usaremos al final de la partida. Y por último tenemos a las 60 cartas de plantas, divididas entre plantas de defensa, plantas de ataque y plantas neutrales. Antes de comenzar a jugar, realizaremos los siguientes pasos. Primero, vamos a mezclar muy bien las cartas de tienda, y las vamos a colocar boca abajo en la parte superior de nuestra zona de juego. Segundo, las cartas de jarrón también las vamos a mezclar, pero las dejaremos a un lado ya que solo las usaremos al final del juego. Tercero, las cartas de planta las vamos a separar por el tipo al que pertenecen, ya sean cartas de ataque, cartas de defensa o cartas neutrales, y las vamos a colocar boca arriba en la parte superior de la zona de juego. Cuarto, tanto las fichas como los dados del juego lo podemos dejar en la parte superior o también lo podemos dejar a un lado. Y por último vamos al quinto paso. Ahora vamos a formar el mazo de zombies con los que nos vamos a enfrentar en cada ronda. Comenzaremos separando los zombies por el nivel al que pertenecen, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Ahora formaremos 2 mazos. El primer mazo estará compuesto por 10 cartas del nivel 1, 6 cartas del nivel 2 y 2 cartas del nivel 3, y las cartas restantes formarán el segundo mazo. Una vez formados los 2 mazos, los vamos a mezclar muy bien y colocaremos el primer mazo encima del segundo. Ahora sí estaremos listos para comenzar a jugar. El juego consta de 6 rondas y una etapa final, y cada ronda está formada por 5 fases. La primera es la fase de recursos, la segunda es la fase de tienda, la tercera es la fase de oleada, la cuarta es la fase de ataque, y la quinta es la fase de zombie. Y tras completar la última ronda, se realizará la etapa final. Y sin nada más que decir, comencemos. Para esta partida de práctica, tenemos como invitados a Sasuke Uchiha y a su hermano Itachi. Ahora vamos a escoger al jugador inicial. Para eso ambos jugadores tendrán que lanzar un dado de 6 caras, y aquel que saque el número mayor será quien empiece a jugar. Para este ejemplo, vemos que Sasuke saca un 3 y su hermano Itachi saca un 5, lo que significa que Itachi será el jugador inicial, así que Itachi será quien tenga la ficha de jugador inicial durante esta ronda. Al finalizar una ronda, la ficha de jugador inicial será entregada al jugador contrario, y este paso la tendrán que repetir durante las 6 rondas de juego. Primera ronda, fase de recursos. En esta fase, ambos jugadores lanzarán el dado de recursos para poder obtener fichas de sol, las cuales serán muy importantes para poder comprar cartas de plantas. Y continuando con la partida de práctica, vemos que Itachi lanza el dado y le sale un 2. Eso significa que obtiene 2 fichas de sol, pero al ser el jugador inicial tiene la ventaja de volver a lanzar el dado. En esta oportunidad vemos que le toca 1, o sea, fue una muy mala decisión por parte de Itachi, pero así es la suerte. Ahora continuaremos con Sasuke, que saca un 3, y con esto terminaríamos la fase de recursos. Fase de tienda. Durante esta fase vamos a revelar una carta de tienda. Como podemos observar, las plantas superiores son las plantas neutrales, las del centro son las de ataque y las de abajo son las de defensa. Ahora vamos a proceder a comprar plantas, de forma intercalada empezando el jugador inicial. Pero en esta carta podemos observar que la planta Zampalga tiene coste 0, significa que cualquiera de los 2 jugadores lo puede tener, simplemente colocando un dado encima de la imagen de la planta. Y ahora buscaremos la carta de la planta que compramos y vamos a colocarlo en nuestra zona de juego.
Como vemos, la planta Zampalga posee un escudo, así que le vamos a colocar una ficha de escudo encima de la carta. Ahora es el turno de comprar de Sasuke, y Sasuke decide comprar un cactus, así que la cantidad que cuesta esa planta lo vamos a colocar encima de su imagen, dando a entender que esa planta ya no se puede volver a comprar. De igual manera, Sasuke va a buscar la carta que compró y la va a poner en su zona de juego. La característica de las plantas de ataque es que van a poseer dados en vez de fichas. Para este ejemplo serían 2 dados. Ahora le tocaría comprar al otro jugador, y esa sería la manera en la que se juega la fase de tienda. Un jugador puede decidir ahorrar fichas de sol durante esta ronda para poder comprar plantas más adelante, y tengan en cuenta que no existe un límite de fichas de sol. Fase de oleada. En esta fase sacaremos una determinada cantidad de cartas de zombie, y eso va a depender en la ronda en la que nos encontremos. Para este ejemplo, siendo la ronda 1 corresponde sacar un zombie. En pantalla les estaré dejando la cantidad de zombies que van a salir por ronda. Y tengan en cuenta que mientras más avance la partida, más zombies van a salir, así que tienen que estar bien preparados. Fase de ataque. Durante esta fase, ambos jugadores eliminarán a los zombies que aparecieron, usando sus plantas de ataque. Pero antes de atacar, vamos a hablar acerca de las características que tienen las plantas de ataque. Para este ejemplo vamos a hablar acerca de la planta Yelaguisantes. En primer lugar observamos su imagen, el nombre de la planta, el coste y el nivel de la planta, la cantidad de dados con las que va a atacar esta planta, las casillas de daño con las que va a eliminar a los zombies y por último vemos una habilidad. Déjenme decirles que solo algunas plantas de ataque poseen una habilidad, y más adelante se hablará acerca de todas las habilidades que existen. Continuando con la fase de ataque, el jugador inicial será quien empiece a atacar, en este caso sería Itachi, así que lanzaría los 2 dados de ataque de su planta que es el lanzaguisantes y tendría que sacar un 4 para poder eliminar al zombie. Veamos cómo le va. Y sale un 5 y un 3, lo que significa que no ha podido eliminar al zombie. Ahora es el turno de Sasuke, y Sasuke decide atacar con el cactus, pero para poder eliminar al zombie tendría que sacar 3 o 1, pero se da cuenta que puede hacer una jugada muy buena. Para eso activará su carta neutral Plantorcha, que le permite añadir un dado permanente a cualquier planta de ataque. Ahora el cactus atacará con 3 dados, y vemos que sale 2, 3 y 4, y con el dado número 3 logra eliminar al zombie, y la carta de zombie que elimines lo dejarás a un lado de tu zona de juego. Mientras más zombies elimines tendrás más posibilidades de ganar, y con esto se termina la fase de ataque. Fase de zombie. Al no haber zombies en juego, esta fase no la vamos a jugar. Y para finalizar la ronda, le daremos la ficha de jugador inicial al otro jugador. Con esto se terminaría la primera ronda. Pasaremos a la ronda número 2. Como ya saben, primero iniciamos con la fase de recursos, para obtener fichas de sol, las cuales las usaremos en la fase de tienda. Ahora los jugadores proceden a comprar de manera intercalada las plantas que deseen. Culminando esta fase, entraríamos a la fase de oleada. Como nos encontramos en la ronda número 2, la cantidad de zombies que aparecen serían de 3. Ahora nos tocaría la fase de ataque. El ataque se realizará de manera intercalada entre los jugadores, y el jugador inicial será quien empiece a atacar. Cuando es tu turno de atacar, puedes realizar las siguientes acciones. Primero, puedes decidir atacar o no atacar, pero si decides atacar, vas a elegir solo una planta de ataque. Segundo, también puedes activar las plantas neutrales que desees. Continuando con el ejemplo, Sasuke decide atacar con el cactus, pero antes de atacar, debes elegir a qué zombie te enfrentarás. Te recomiendo que te enfrentes a zombies de niveles altos, ya que serán muy importantes al final de la partida. Ahora vemos que Sasuke logra eliminar al zombie con escalera. Ahora es el turno de Itachi, pero Itachi decide atacar con la Pisonaflor, pero vemos que la Pisonaflor no tiene dados de ataque. Eso significa que realizará una muerte instantánea. Eso va a depender de la cantidad de espadas que posea. La Pisonaflor solo posee una espada, así que solo puede eliminar a zombies de nivel 1. Una vez realizado su efecto, se descartará dicha planta. Ahora hablaremos de la fase de zombie, ya que en la ronda número 1 no pudimos explicar. En esta fase los zombies atacarán, pero no sabemos cuál de los dos jugadores será afectado. Para eso revelaremos una carta de zombie, la que se encuentra en la parte inferior de la zona de zombies. Ahora lo primero que debemos ver es la dirección del zombie. En este ejemplo vemos que puede atacar a Sasuke o Itachi. Para definir, lanzaremos un dado y aquel jugador que saque el número más alto será atacado por el zombie. En todos los casos que se presenten, siempre empezará a lanzar el dado el jugador inicial. Ahora vemos que Sasuke saca un 2 e Itachi saca un 4, así que el zombie atacaría a Itachi y se comería una carta de defensa.
¿Y qué pasaría si siguen habiendo zombies en juego? Tendríamos que volver a repetir la fase de ataque, luego la fase de zombie, la fase de ataque, la fase de zombie, así hasta que no quede ningún zombie vivo. Etapa final. Culminando las 6 rondas, entraremos a la etapa final. Para eso, ambos jugadores cogerán su mazo de zombies que han eliminado. Ahora mezclaremos muy bien el mazo de jarrones y lo vamos a colocar en la zona de juego, formando un cuadrado de 4×4. Seguido de eso, cada jugador va a contar los puntos de zombie que obtuvo y por cada 3 puntos tienes la oportunidad de coger una carta de jarrón. Este procedimiento lo van a realizar los jugadores de manera intercalada. ¿Y qué sucede si solo me queda un punto o 2? Pues no podrás canjearlo por ninguna carta de jarrón. Por eso les había recomendado que se centren en eliminar a zombies de niveles altos, ya que les será más útil al final de la partida. Y se me olvidaba, las cartas de jarrón esconden en su reverso trofeos de oro, trofeos de plata y zombies payasos. Los zombies payasos no tienen ningún valor y cada 2 trofeos de plata vale 1 de oro. ¿Y por qué les estoy dando esta información? Porque el ganador de la partida es aquel que obtenga más trofeos de oro. Continuando con el ejemplo, ambos jugadores ya terminaron de canjear sus puntos de zombie por jarrones. Vemos que Itachi pudo canjear 4 cartas de jarrón, pero solo obtuvo 2 trofeos de plata y 2 zombies payasos. Ahora es el turno de Sasuke. Sasuke canjeó 2 cartas de jarrón, pero obtuvo una copa de oro y una copa de plata. Y con esto ya sabemos quién es el ganador. El ganador de esta partida de práctica sería Sasuke Uchiha. Antes de hablar de las diferentes habilidades de las plantas, quería decirles que un jugador solo puede tener en su zona de juego una planta de defensa, 3 plantas de ataque, una por cada nivel, a excepción de las plantas inmediatas, 5 plantas neutrales. En la fase de tienda puedes reemplazar una planta por otra, siempre y cuando cumplas con los requisitos anteriores. Y por último quería decirles que solo existe una copia de cada planta para cada jugador, a excepción de las margaritas. Cartas de planta. Ahora hablaremos de las diferentes habilidades que poseen las plantas neutrales. Primero tenemos al girasol. Su efecto es que al activarlo obtienes inmediatamente 2 fichas de sol. Lo mismo ocurre con el virasol. La diferencia es que ahora obtienes 4 fichas de sol. El siguiente es la plantorcha. Al activarlo le otorga un dado extra a cualquier planta de ataque. El siguiente es el trebolador. Te permite lanzar los dados de ataque nuevamente si es que has fallado. El siguiente es el ajo. El ajo te permite cambiar la dirección de ataque del zombie. Eso significa que si un zombie te ataca y usas el ajo, el zombie atacará al jugador rival, pero no se puede usar con zombies con efecto robo. El siguiente es el grano de café. Le permite a una planta de ataque volver a atacar. Para eso retira los dados de ataque de las casillas de daño y vuelves a atacar normalmente. El siguiente es la magnetoseta. Esta planta te permite mirar el reverso de las cartas de zombie y así armar una mejor estrategia de ataque. El siguiente es la paraplanta. Lo puedes usar como carnada cada vez que un zombie te va a atacar, pero no funciona con el efecto robo de zombies de nivel 3. El siguiente es la imitadora. Al activarlo, copia la habilidad de una carta neutral de tu rival. Eso significa que si tu enemigo tiene un trebolador y usas la imitadora para copiar su habilidad, buscarás la carta del trebolador y lo colocarás en tu zona de juego. Por último tenemos a la margarita. Al activarlo podrás añadir una casilla de daño extra a cualquier planta de ataque. Plantas de ataque. Existen 12 plantas de ataque, de las cuales 9 son plantas permanentes. Significa que al atacar no son retiradas de la zona del juego, a diferencia de las 3 restantes, que son plantas inmediatas, que al atacar serán retiradas de la zona de juego. Y las plantas permanentes se dividen en 3 niveles, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Comenzaremos hablando de lanzaguisantes. La característica de esta planta es que posee 2 dados de ataque a comparación de las otras plantas de su mismo nivel. El siguiente es el lanzamaíz. Solo posee un dado de ataque, pero cada vez que elimine un zombie, su planta de defensa obtendrá un escudo gratis. El siguiente es la frustrella. También posee solo un dado de ataque, pero cada vez que elimine un zombie obtendrá una ficha de sol gratis. El siguiente es el apisonaflor. Al activarlo en la fase de ataque, eliminará automáticamente a un zombie de nivel 1. El siguiente es la planta carroñívora. La característica de esta planta es que al comprarlo, tu planta de defensa obtiene un escudo gratis y también puede eliminar a zombies de nivel 1 y nivel 2. El siguiente es la petacereza. Al comprarlo le otorgará un dado extra a cualquier planta de ataque y puede eliminar zombies de nivel 1, nivel 2 y nivel 3. El siguiente es el cactus. La característica de esta planta es que posee 2 dados de ataque y 2 casillas de daño, lo que significa que puede eliminar hasta 2 zombies en una misma ronda. El siguiente es el hielaguisantes. Posee un dado de ataque, pero también posee una habilidad, lo que le permite aumentar o disminuir en uno de sus dados de ataque.
El siguiente es la guisa ametralladora. Las características que posee son similares a la hiela alisante, a diferencia de la habilidad que le permite volver a lanzar los dados de ataque nuevamente, si es que ha fallado. El siguiente es el mazorca cañón. Posee 2 dados de ataque, pero tiene 3 casillas de daño, lo que lo vuelve muy efectivo al momento de atacar. El siguiente es la triputidora. Posee 2 dados de ataque y 2 casillas de daño, pero tiene la habilidad de eliminar a 2 zombies simultáneamente si obtienes una pareja de dados al momento de atacar, eso sin importar el número. Por último tenemos al rabo de gato. La característica de esta planta es que una de sus casillas de daño puede ocupar cualquier número, lo que significa que puedes eliminar a cualquier zombie colocando solo un dado, sin importar el número. Plantas de defensa. Existen 6 tipos de plantas de defensa. Comenzaremos hablando de la zampalga. Es de coste 0 y solo posee un escudo, perfecto cuando no tienes fichas de sol pero quieres protegerte. El siguiente sería la calabaza, que solo posee 2 escudos. El siguiente la nuez, que posee 3 escudos. Cuando un zombie te ataca, por lo general se va a comer un escudo. En el caso de la zampalga, al perder su único escudo, sería retirado de la zona de juego. En el caso de la calabaza y nuez, seguirían en juego porque aún les quedaría fichas de escudo. Cuando una planta de defensa pierda todas sus fichas de escudo, será retirada de la zona de juego. El siguiente es la nuez cascarrabias. Posee 3 escudos, pero al comprarlo le otorgaría un dado extra a cualquier planta de ataque. Una planta cara pero con buenas características. El siguiente es la pincho hierba. Posee un escudo y una espada, lo que significa que puede ser usado tanto como planta de ataque como de defensa, pudiendo eliminar a zombies de nivel 1. Y por último tenemos a la patata pum. Tiene las mismas características de la pincho hierba, pero puede eliminar a zombies de nivel 1 y nivel 2. Cartas de zombie. Existen zombies de nivel 1, nivel 2 y nivel 3, y en su reverso puede haber el efecto zombie o el efecto robo. En el efecto zombie, el zombie atacará a cualquiera de los jugadores, y el jugador afectado retirará una ficha de escudo de su planta de defensa, y luego el zombie será retirado. En el efecto robo, el zombie atacará a los 2 jugadores simultáneamente. En este caso, se llevaría una carta neutral de ambos jugadores. Los jugadores pueden decidir qué carta se va a llevar. En el siguiente efecto zombie, vemos que el zombie puede atacar a cualquiera de los jugadores. Para eso se lanza un dado, y aquel que obtenga el número mayor será afectado. En este caso se llevaría una carta de ataque. El siguiente efecto de robo significa que ambos jugadores van a descartar 2 fichas de sol. ¿Y qué pasa si solo posee una ficha de sol? Pues tendrás que descartar la única ficha de sol que poseas. En el siguiente efecto zombie, vemos que el zombie va a atacar al jugador de la derecha y por lo tanto se va a comer a su única planta de defensa. Y en el último efecto de robo tenemos al Zombie Stain, que es el más fuerte. Este zombie va a eliminar a todas las plantas de ataque de ambos jugadores. ¿Y qué sucede si un zombie tiene que eliminar una carta de defensa y no posees una? Pues el zombie te robará el último zombie que hayas eliminado. Esta regla se va a aplicar para todos los casos similares.